Aquí iniciamos. Bienvenidos a Exploradores Espaciales, espacio del Observatorio Astronómico de la ciudad de San Cristóbal, donde te llevaremos a explorar lo que está más allá de nuestros ojos, conociendo y aprendiendo sobre la complejidad y grandiosidad del universo, los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas y más. Locución: Leonela Barreto. Puesta en el aire: Germán Dobantón y Leonardo Tardivo. Producción general: Sergio Capovilla y Lidia Martínez. Exploradores espaciales. Ponete cómodo, ajustá tu cinturón, que estamos listos para despegar. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, retomamos nuestro segundo bloque y estuvimos escuchando durante la pausa la canción Danza Kuduro de Don Omar. Bueno, después de esta canción seguimos en sintonía en nuestra radio FM 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica. Bueno, ahora en este bloque vamos a comenzar a charlar con nuestras invitadas. Así que, bueno, en este caso nuestra primera invitada, sí, vamos a conocerla un poco más. Y bueno, ella es estudiante, se llama Carolina Coronel, y es estudiante de Tecnicatura en Programación Informática en la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina, y es administradora de la página de Facebook Astronomía Argentina, y también es integrante del grupo Astronomía Cielo Austral. Así que bueno, ahora nos vamos a la entrevista. Bueno, ya continuando con este bloque, como dijimos en nuestra radio y del programa del Observatorio Astronómico de nuestro complejo científico, tenemos a nuestra invitada, sí, a Carolina Coronel, como bien presentamos anteriormente, y con ella vamos a estar hablando sobre Albert Einstein, Stephen Hawking y Mileva Maric, los genios de la relatividad. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida al programa nuevamente y por su participación, sí, dentro de todos nuestros programas. Vamos a saludarle y vamos a consultarle cómo se encuentra. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Bueno, ¿cómo marcha todo por ahí, por Buenos Aires? Todo bien acá, siguiendo con los cuidados pertinentes a lo que es la pandemia, también disfrutando un poco todas las libertades que se están dando ahora, porque la cosa va mejorando de a poquito. Así que muy bien, la verdad, como siempre, muy bien. Muy bien, bueno, el tema que nos trajiste en el día de hoy es súper interesante. Y bueno, vamos a empezar con esta entrevista, que me parece que va a ser muy, muy linda. Así que vamos a ir con nuestra primera curiosidad. Y bueno, para poder ubicarnos en el tema debemos conocer algunos puntos claves y queremos que nos cuentes, para que todas las personas de todas las edades que nos están escuchando, si recordamos que nos escuchan niños y niñas y adultas mayores también, puedan entender sobre lo que vamos a hablar. Contanos, ¿qué es la relatividad y cuándo comenzó a hablarse de este tema? Bueno, para ubicarnos en el espacio temporal, estamos hablando del siglo XIX. En el siglo XIX la física avanzaba a pasos agigantados, con descubrimientos muy grandes como, por ejemplo, sobre la electricidad, la energía cinética, la termodinámica, la concepción de la luz como onda electromagnética. Todos esos temas fueron los que comenzaron a descubrirse en ese momento. Fue a partir de todas esas ideas que Albert Einstein empezó a pensar sobre el comportamiento de la luz y la velocidad que tenía. Y usando una serie de experimentos mentales, realizó problemas cuyos resultados solamente se ligaban a su imaginación. En los 10 años siguientes, mientras estaba la rivalidad entre las potencias europeas como Alemania y el Reino Unido, caminaban la Primera Guerra Mundial. Este joven alemán, que fue Einstein, dio un paso más allá de todo, ¿sí? Que fue cuestionar la ley de la gravitación universal que había dado Isaac Newton en su momento, con su teoría de la relatividad general, ¿sí? Además, en todo este contexto histórico, que un alemán tenga la idea de proponer algo, cambiar algo tan grande,
fue una causa de gran polémica. Algunos físicos no le creían y otros, por ejemplo, no le hacían caso. Por otro lado, también había internacionalistas que creían que la ciencia iba más allá de todas las fronteras de países y debía reunir los esfuerzos de personas de cualquier nacionalidad. Entre ellos estaba Einstein, que pensaba en esto, que había renunciado a su ciudadanía alemana por estar en contra de todo el militarismo alemán y adoptó la nacionalidad, la ciudadanía suiza en este caso. Pero bueno, para vencer la resistencia de la comunidad científica a la teoría de Einstein, era necesario poner a prueba todas sus predicciones. Meses después de que acabara la Primera Guerra Mundial, la hazaña esta de la teoría de la relatividad que él publicó catapultó a este joven, hasta ese momento que era desconocido, a la fama completamente mundial y lo convirtió en una de las personas más relevantes de toda la historia. Este impacto fue tan grande que en los años siguientes la teoría de Einstein va a permitir la formulación de la teoría del Big Bang, que era un modelo que permitía explicar cómo empezó el universo, además de crearse también una rama especial de la astrofísica, que fue la cosmología, para estudiar solamente ese tema. Muy bien, interesante todo este tema de la relatividad, ¿no? Bueno, contanos un poquito acerca de quiénes fueron los precursores de la misma. Digamos, ¿nos podés contar un poquito acerca de estas figuras que comienzan a aparecer? Bien, en este siglo, en el siglo XIX, en la mitad, se produjo una gran transformación científica, ¿sí? Fueron un montón de científicos que fueron formulando distintas teorías y cosas que fueron sumando a lo que fue la teoría de Einstein. Por ejemplo, Michel Faraday había establecido ya en 1831 la relación entre la electricidad y el magnetismo. James Clerk Maxwell en 1873 determinó que la luz en sí misma era un fenómeno electromagnético. Otro experimento de Michelson y Morley en 1887 demostró además que la velocidad de la luz tenía un valor constante e independiente del movimiento del foco emisor. Albert Einstein presentó las teorías de la relatividad especial y de la relatividad general, incluyendo pocas referencias a trabajos previos, citando únicamente a Hendrik Lorentz para la relatividad especial y a Gauss y Riemann y Mach para la relatividad general. Con relación a la relatividad especial, aparte de Albert Einstein, Hendrik Lorentz, Henri Poincaré y Hermann Minkowski, otras personas también contribuyeron también al desarrollo de esta teoría, anticipando algunos aspectos de la misma, contribuyendo a su elaboración. Entre ellos podemos nombrar a Waldemar Point, August Flock, Joseph Larmor, Emil Kohn, Friedrich Hansen Hall, Max Planck, Max von Laue, Gilbert Newton Lewis y Richard Chance Tolman. También queda todavía en polémica la relación de Olinto de Preto y su primera mujer, o sea, la primera mujer de Einstein, que fue Mileva Maric. Que precisamente Mileva Maric es la que vamos a destacar en el día de hoy durante el programa. Y bueno, de ella después vamos a seguir charlando acerca de ella, que fue una de las figuras también muy importantes en ese momento de la historia, ¿no? Por supuesto, y totalmente se merece que la nombremos y que contemos un poco su historia también, que fue bastante injusta. Así es. Como muchas mujeres que, bueno, en la actualidad estamos destacando y que su trabajo estuvo muy apagado, por decirlo de una manera, sí, que no salió a la luz. Entonces, está bueno esto que no solamente el varón, sino también la mujer, y son muchas y grandiosas, digamos, algunos temas en relación a la ciencia, ¿no? En este caso, en la ciencia astronómica, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nuestra siguiente curiosidad, como nos contaste, Albert Einstein presentó la formulación definitiva de su teoría de la relatividad general, introduciendo el misterioso concepto de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Qué significa, digamos, esto? Bueno, la teoría esta de la relatividad fue publicada en 1915, y en esta teoría afirma que el espacio y el tiempo, que están interconectados, forman una especie de tejido que forma todo lo que está a nuestro alrededor y que puede llegar a doblarse. Estas curvaturas explican lo que es la gravedad,
el movimiento de los planetas, las estrellas en el espacio, la existencia de agujeros negros y también la formación de todo el universo. Por eso iba en contra de lo que decía Isaac Newton, ¿no? Hablando de esto de Isaac Newton y de Einstein, ¿qué diferencia hay entre la visión clásica del mundo de Newton y la relativista de Einstein? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero y principal vamos a estar hablando de Newton. Newton postuló esta teoría gravitacional en el 5 de julio de 1687, donde establece por primera vez que hay una relación proporcional que se probó empíricamente observando, una relación proporcional de la fuerza con la que se atraen dos objetos, ¿sí? Con distinta masa. Newton lo que decía era que la fuerza con la que se atraen los dos cuerpos tenía que ser proporcional al producto de sus masas, dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. Esa sería como la fórmula. Esto, entonces, tiene como consecuencia que para grandes distancias de separación entre cuerpos, se observa que dicha fuerza actúa de manera muy aproximada, como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro de gravedad. Es decir, como si estos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpos complejos. El problema para Einstein era que en la Tierra todos los escenarios comportaban un mismo nivel de gravitación y que en estas condiciones las dos teorías de la gravedad funcionaban igualmente bien y eran intercambiables. Pero entendió que tenía que buscar un lugar fuera de la Tierra y en el espacio para poder encontrar un entorno con una gravedad extrema que pudiera poner de manifiesto las carencias que tenía la teoría de Newton. Concretamente, sabía que el Sol tiene un campo gravitacional enorme y que el planeta más cercano al Sol, en este caso es Mercurio, que experimentaría una atracción gravitacional muy fuerte. Se preguntó entonces si la atracción del Sol era lo bastante fuerte como para hacer que Mercurio se comportase de una manera inconsistente con la teoría de gravedad de Newton y perfectamente en consonancia con su propia teoría. El 18 de noviembre de 1915, Einstein dio con el caso que necesitaba, un curioso comportamiento planetario que llevaba décadas preocupando a los astrónomos. En 1859, el astrónomo francés Urbain Le Verrier había analizado una anomalía en la órbita de Mercurio. El planeta tenía una órbita elíptica, pero en vez de permanecer fija la propia elipse, se desplazaba en torno al Sol. La órbita esta elíptica se iba enroscando alrededor del Sol. Esta variación es muy ligera y equivale solamente a 574 segundos de arco por siglo, o sea, nada. Y se precisan 1.000.000 de órbitas y más de 200.000 años para que Mercurio complete su ciclo en torno al Sol y así recupere la orientación orbital original. Los astrónomos habían asumido entonces que el peculiar comportamiento de Mercurio estaba causado por el tirón gravitacional que los demás planetas del sistema solar ejercían sobre su órbita. Pero cuando Le Verrier utilizaba la fórmula de la gravedad de Newton, encontraba que el efecto combinado de los planetas solamente explicaba 531 de esos 574 segundos de arco que dijimos que tenía de variación por siglo. Esto significaba que 43 segundos de arco quedaban ahí como que no sabían qué pasaba con eso. Según algunos científicos, tenía que haber algún tipo de influencia extra que no estaba siendo detectada en ese momento sobre toda esta órbita de Mercurio que estaba causando esos 43 segundos de variación. Una de las explicaciones posibles era un cinturón interior de asteroides o la luna de Mercurio, que aún había por descubrir. Hubo incluso también quien sugería la existencia de un planeta que hasta entonces era desconocido, llamado Vulcano, en el interior de la órbita de Mercurio. En otras palabras, los astrónomos asumían que la fórmula de gravedad de Newton era correcta y que el problema estaba en su incapacidad para introducir en la ecuación todos los factores necesarios. Creían que, en cuanto encontrasen el nuevo cinturón de asteroide, luna o planeta, podían rehacer los cálculos y obtener la respuesta concreta de los 574 segundos de arco. Pero Einstein estaba convencido de que no había ningún cinturón de asteroides, luna ni ningún planeta por descubrir,
y que solamente el problema estaba en la fórmula de la gravedad de Newton. La teoría de Newton funcionaba perfectamente a la hora de describir lo que sucedía dentro del campo de gravedad de la Tierra, pero Einstein estaba seguro de que la extrema gravedad que existía cerca del Sol quedaba fuera de la zona de confort de Newton. Esta era una cancha perfecta para la competición entre las dos teorías de la gravitación, estas que estamos planteando, y Einstein creía firmemente que su propia teoría podía explicar estas variaciones que se producían en la órbita de Mercurio. Bueno, ya hablando esto de la explicación de la curvatura del espacio-tiempo, ¿podemos visualizar el concepto de la curvatura del espacio-tiempo? Es decir, ¿hay forma de representar con una imagen sencilla la teoría de la relatividad? ¿Hay algún ejemplo que nos podrías explicar para entenderla? Sí. Vamos a imaginarnos que tenemos una sábana y tenemos distintas pelotas de distintos tamaños. Si yo tengo una pelota más grande, suponete que hay 4 personas que están sosteniendo la sábana, ¿sí? Una en cada punta, y la sábana está completamente estirada. Si yo tengo una pelota que sea muy grande y la apoyo sobre la sábana se va a hundir en el medio, ¿sí? Si la pongo en el medio. Si yo pongo una pelotita más chiquita, no se va a hundir tanto, digamos. ¿Sí? Es como que la sábana hace el dibujo de la pelota para abajo, digamos. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, se entiende. Entonces, si nosotros pasamos ese ejemplo a nivel espacio, ¿podríamos identificarlo como el Sol, por ejemplo, y la Tierra, o la Tierra y la Luna? Exactamente. O sea, el Sol en este caso tendría una curvatura mucho más grande que la de la Luna, por ejemplo, y que la de la Tierra. Bueno, ya que nos explicaste muy sencillamente para darnos una idea o imaginarnos cómo sería esta curvatura, nuestra siguiente curiosidad es qué evento astronómico permitió a los científicos que nos venías contando anteriormente confirmar las predicciones del joven científico alemán Albert Einstein, y por qué era necesario ese evento astronómico. Bueno, el evento astronómico entonces que le permitió a los científicos confirmar las predicciones de Einstein fue precisamente un eclipse total de Sol. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pudieron observar este eclipse total de Sol en una ciudad que se encontraba en el interior de Brasil, y esto permitió confirmar todas las predicciones de Einstein. El eclipse total de Sol fue en el año 1919, que le permitió a unos científicos británicos poder confirmar cómo la luz se comportaba en relación a la relatividad general. Según la teoría de la relatividad general, la fuerza de la gravedad es un efecto que está causado por la curvatura del espacio-tiempo que hablamos antes. Como dijimos antes también, un cuerpo tan grande como el Sol distorsiona este espacio-tiempo a su alrededor, o sea, hace la curvatura esa que decíamos de la sábana, y hace que otros objetos que tengan menor tamaño que él tengan que seguir esas distorsiones, en este caso la luz. Incluso la luz de todas las estrellas en su camino a la Tierra tienen la trayectoria cambiada por esta curvatura. Por eso, entonces, si las estrellas pudieran ser vistas durante el día, estas parecerían un poco más alejadas del Sol de lo que realmente están. Ahora, en cuestión de astronomía y matemáticas, los cálculos de Einstein preveían un desvío de la luz 2 veces mayor que el que se preveía de acuerdo con la teoría de Newton. Para probar la teoría, entonces sería necesario fotografiar estrellas cerca del Sol y luego tomarlas en el mismo lugar por la noche y medir la posición en cada uno de esos momentos. El momento exacto que servía para esto era el eclipse total, justo cuando la sombra de la Luna alcanza la Tierra y esconde el Sol. La oscuridad de esta permite a los astrónomos poder observar las estrellas, los planetas y la atmósfera solar más fácilmente. En 1917, los astrónomos ingleses Frank Watson Dyson, director del Observatorio Real de Greenwich, el más importante de Inglaterra, y Arthur Stanley Egerton, un famoso astrofísico, querían confirmar esta teoría de Einstein por motivos diferentes. Los astrónomos británicos, estos dos, decidieron aprovechar el eclipse de 1919 para poder ponerla a prueba finalmente. Frank Dyson, como muchos astrónomos, era uno de los escépticos de la relatividad general. Y en ese momento los alemanes eran percibidos como enemigos. Recordemos todo el tema de la Guerra Mundial. Dyson, movido por un sentimiento patriótico, creía que la teoría de Isaac Newton debía ser tratada con más respeto que la teoría de un joven alemán. Egerton, por su parte,
era entusiasta de las teorías de Einstein y un internacionalista, como dijimos antes, que pensaba que la ciencia no tenía fronteras. Él creía en el ideal de juntar los mejores mentes de todas las nacionalidades en búsqueda de la verdad científica. Los cálculos científicos entonces mostraron que en 1919 un eclipse sería visible en Sudamérica y en África. En ese momento el Sol estaría cerca de un grupo de estrellas especialmente brillantes, que eran las Híades. Parecía entonces la oportunidad perfecta para la ciencia y para los dos astrónomos ingleses. El primer paso fue elegir el lugar donde los científicos iban a observar el fenómeno, en este caso la zona de totalidad del eclipse, es decir, el trecho por donde sería posible ver el Sol completamente cubierto, comenzando en Bolivia, pasando por el Océano Atlántico y terminando en el continente africano, en Tanzania. La decisión entonces de ir a Brasil se tomó después de que Dyson recibió una carta del ingeniero Henry Charles Morrissey, el director del Observatorio Nacional en Río de Janeiro y uno de los fundadores de la Academia Brasileña de Ciencias, en la que advertía que Sobral, en el noreste de Brasil, sería el mejor lugar para ver este eclipse. Pero Dyson y Eddington decidieron que un solo punto de observación no sería suficiente. Era común que los resultados de expediciones como esa fueran perjudicados por malas condiciones meteorológicas que a menudo impedían la visualización de los eclipses y hacían imposible tomar fotografías. Así Dyson y Eddington decidieron mandar 2 equipos de astrónomos a lugares distintos, a Sobral en Brasil y a la isla de Príncipe, parte del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, en la costa de África Occidental. Y esto, digamos, si nos seguimos situando históricamente a este tema, ¿cómo realizaron esa búsqueda del evento astronómico durante, digamos, lo que fue la Primera Guerra Mundial? Bueno, los científicos tuvieron que solucionar un problema. Europa todavía estaba siendo parte de la guerra y eso dificultaba un montón cualquier tipo de expedición científica que pudiera llegar a realizarse. A pesar de que Dyson utilizó su influencia para poder conseguir la financiación y poder persuadir al gobierno británico de que su colega Eddington no fuera al frente, era muy difícil encontrar astrónomos experimentados y buques para llevarlos a Sobral y a Príncipe. Otro problema, además de la guerra, era que los británicos tenían pocos instrumentos disponibles. Entonces tuvieron que ir a pedir el segundo telescopio prestado a los irlandeses. El telescopio irlandés, a pesar de ser más pequeño y viejo, fue el artífice de los resultados que hicieron la historia. En noviembre de 1918 se anunció el fin de la Primera Guerra Mundial y abrió el camino entonces para la expedición. Eddington se fue a Príncipe con su asistente y Davidson y Comelin salieron de Liverpool, en Inglaterra, a Belém, al norte de Brasil, a bordo de Anselm, el primer buque inglés que tras años de guerra reanudaba la ruta que cruzaba el Océano Atlántico. Como en todos los eclipses, el 29 de mayo de 1919 amaneció nublado. Por suerte, alrededor de un minuto antes de la cobertura total del Sol, el viento alejó las nubes y los investigadores tuvieron cerca de 4 minutos para poder hacer 27 fotografías del cielo mostrando las 12 estrellas que planeaban observar. Pero hubo un problema. El calor intenso de Sobral, según el físico Luis Carlos Bázalo Crispino, pudo haber causado una dilatación inusual en el espejo principal del telescopio y por tanto algunas imágenes salieron distorsionadas, lo que las hacía menos confiables para la prueba de la teoría. Por suerte, en el segundo telescopio, que era el irlandés, se produjeron 8 imágenes nítidas e impresionantes del Sol cubierto por la sombra de la Luna y la luz de las estrellas. Un mes más tarde del experimento, los científicos fotografaron las mismas estrellas exactamente en el mismo lugar del cielo, solo que a la noche. Ya tenían todo lo que necesitaban entonces para poner a prueba la teoría de Einstein. En agosto de 1919, Davidson y Crommelin empezaron el camino de vuelta a Inglaterra. Al comparar la posición de las estrellas Híades en el cielo durante el eclipse y después por la noche, los científicos confirmaron que la teoría de Einstein tenía razón sobre la gravedad. Por su lado, Eddington tuvo menos suerte en Príncipe. El tiempo cerrado permitió que pocas imágenes fueran aprovechadas y aparecían un número menor de estrellas. Sus resultados ya parecían favorables a la teoría de Einstein, pero sin base de comparación crecía la ansiedad por la llegada de la expedición de Sobral. En noviembre de 1919 se publicó el estudio final sobre el eclipse, firmado por Dyson, Eddington y Davidson,
que decía, los resultados de las observaciones aquí descritas parecen apuntar definitivamente y confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein. El trabajo también decía que las imágenes del telescopio irlandés de Sobral eran las más importantes y confiables. Era el primer experimento práctico hecho para confirmar la teoría de este joven alemán. Qué interesante todas estas descripciones que nos estuviste contando y precisamente este hecho que marcó, digamos, la confirmación de lo que planteaba Albert Einstein, digamos, con estas palabras sencillas que estuviste contando, nos llevó a ese tiempo y pudimos imaginar todo lo que fue sucediendo, ¿no?, en ese momento histórico. Imaginémonos la alegría de Einstein, ¿no? Teniendo todo en contra, teniendo un montón de gente que no creía en él, con tal prueba, ¿no? Exacto. Y bueno, continuando con este tema de, digamos, de casualidades y coincidencias, ¿qué nos podés contar acerca de un hecho entre los científicos Albert Einstein y otra figura que aparece acá, que es Stephen Hawking? Contanos acerca del trabajo de él, que fue realizando él, que es la tercera figura que aparece en el día de hoy. Perfecto. Sí, Stephen Hawking es otro de los genios que aparecen en el día de hoy, que por casualidad o coincidencia, como dijiste vos, Stephen Hawking falleció el 14 de marzo de 2018, hace poquito, día en que Albert Einstein justo cumpliría 139 años. Y otra cosa fue que ambos fallecieron a los 76 años de edad. Hawking culminó la única teoría de Einstein que quedaba por comprobar, la existencia de las ondas gravitacionales, que fue predicha en el año 1916, un siglo antes de que el Observatorio Avanzado de Interferometría de las Ondas Gravitacionales, o LIGO, las detectara por primera vez. Esto fue algo que pasó hace poquito también. Einstein predijo la existencia de las ondas gravitacionales como consecuencia de la teoría general de la relatividad, según la que cualquier cambio en el espacio gravitatorio se propaga por el universo a la velocidad de la luz, formando dichas ondas. Hawking desmintió su anterior teoría sobre los agujeros negros, afirmando que ningún agujero negro es del todo negro, porque de esa manera el universo incipiente no podría haberse expandido de forma perfecta. En su nueva teoría, explicaba que los agujeros negros no destruyen para siempre todo aquello con lo que se cruzan, sino que la información quedaba atrapada temporalmente detrás del llamado horizonte de sucesos, del que pueden emerger en forma de radiación. Bueno, qué interesante esto de las coincidencias, ¿no? Casualidades o coincidencias. Y que ambos hayan fallecido a la misma edad, ¿no? Totalmente, sí, sorprendente. Bueno, siguiendo esto con el término que apareció un nuevo concepto que es las ondas gravitacionales. Contanos qué son y por qué, digamos, Stephen Hawking las nombra y cómo se detectan. Bueno, las ondas gravitacionales son deformaciones en el tejido del espacio-tiempo que estuvimos hablando, producidas por fenómenos de gran magnitud en los que intervienen masas y velocidades muy grandes, como por ejemplo choques de agujeros negros, rotación a gran velocidad de una estrella, de neutrones con deformaciones en la superficie, choques de dos de estas, formación de supernovas y todos estos eventos gigantes. Las deformaciones no permanecen estáticas, sino que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, como dijimos antes, modificando las distancias y todas las dimensiones de los objetos, pero de forma imperceptible. Las mayores ondas gravitacionales se produjeron hace 13.800 millones de años, cuando se produjo el Big Bang. Para detectarlas se necesitan dispositivos muy grandes y muy delicados, ya que incluso los fenómenos de mayor envergadura producen desplazamientos totalmente microscópicos que no se pueden observar. Las herramientas más eficaces para poder detectarlos son los interferómetros Advanced LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia. Se trata de un sistema de túneles kilométricos que tienen forma de L, por donde pasan unos láseres que rebotan en espejos e interfieren al cruzarse. Cuando pasa la onda gravitatoria, se detecta una perturbación de la interferencia por la deformación del espacio entre los espejos. El hallazgo de las ondas gravitacionales fue en el año 2016 y provenía del choque entre dos agujeros negros. Uno que tenía una magnitud de 29 veces mayor que el Sol
y otro 36 veces, producido hace 1.300 millones de años. Qué interesantes estos datos. Recordamos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, así que imagínense, digamos, esa velocidad. Pensemos que estas velocidades, sobre todo la velocidad de la luz, que es digamos, la cosa más rápida que hasta este momento conocemos, es una velocidad que cuesta mucho imaginarse, porque excede completamente de nuestro entendimiento y de todas las cosas que podamos observar en nuestro mundo, ¿no? Exactamente. Y bueno, continuando, digamos, con este tema, nuestra siguiente curiosidad, y ya que apareció otro nuevo concepto que son los agujeros negros, ¿qué relaciona la relatividad general con los agujeros negros? ¿Y Einstein creyó en los agujeros negros? Bueno, según la teoría de la relatividad general, cualquier masa puede comprimirse lo suficiente para formar un agujero negro. Así, por ejemplo, el Sol se podría convertir en un agujero negro si su masa se comprimiera en una esfera de 2,5 kilómetros de diámetro. Einstein nunca aceptó eso, sino que pensaba que la masa debería ocupar una región finita, aunque fuera pequeña, y por eso se opuso a esta existencia de los agujeros negros. Bueno, continuando con esto de los agujeros negros, ¿por qué los agujeros negros también enfrentan, digamos, a la relatividad y a la física cuántica? ¿Tiene alguna aplicación práctica la relatividad general? Bueno, la teoría de Einstein, haciendo referencia a la primera pregunta, la teoría de Einstein dice que cuando algo cruza el horizonte de sucesos del agujero negro, ya no es posible recibir ninguna señal del objeto que lo haya cruzado. La mecánica cuántica, por otro lado, dice que la información nunca se puede perder, que se puede desintegrar un montón el objeto, pero que en un principio, de alguna u otra manera, sería posible recuperarla. Esta que acabamos de decir es la contracción más grande entre las dos teorías, que se conoce como la paradoja de la pérdida de la información en los agujeros negros. Y en cuanto a las aplicaciones, tenemos varias, y una de las más grandes es el GPS. Los dispositivos que usamos para saber la ubicación, por ejemplo, que utilizan los celulares, o para conducir también se utilizan. Para fijar la localización, el GPS utiliza el momento en que cada satélite emitió su señal, que está determinado por un reloj atómico que cada uno lleva a bordo junto a la velocidad de la luz, para poder así calcular la distancia entre el propio dispositivo y los satélites con los que se comunican. Entonces, como las órbitas de los satélites se conocen con precisión y teniendo en cuenta la información de suficientes satélites, porque son un montón, es sencillo calcular entonces la posición exacta del dispositivo que vos tengas. Entonces, así sabe tu GPS dónde estás y cómo llevarte a donde querés ir. Esta tecnología del GPS necesita ser extremadamente precisa en cuanto al tiempo y posición para poder ser útil. Para alcanzar una precisión de 15 metros, el tiempo debe estar totalmente exacto en un margen de unos 50 nanosegundos, que es muy poquito, que es el tiempo que necesita la luz para recorrer esos 15 metros. El problema es que, como lo explicó Einstein, la percepción del tiempo es distinta dependiendo de la intensidad del campo gravitatorio en que nos encontremos y la velocidad a la que nos movemos. Y no va a ser igual en la superficie terrestre que a varios kilómetros de distancia, donde se encuentran los satélites de GPS. Los relojes de los satélites se mueven a unos 14.000 kilómetros por hora en una órbita que da vuelta a la Tierra 2 veces al día, lo que, según la teoría de la relatividad especial de Einstein, significa que avanzan un poco más lento que los que se encuentran en Tierra. En concreto, unos 7 microsegundos más despacios al día. Además, están situados a unos 20.000 kilómetros sobre la Tierra, donde la gravedad es 4 veces más débil que en la superficie donde nosotros nos encontramos, lo cual resulta un avance más veloz. Específicamente de unos 45 microsegundos más rápidos al día. El resultado final es que el reloj de un GPS avanza unos 38 microsegundos más rápidos al día que un reloj en la superficie de la Tierra. Esto, que no parece mucho y que no es perceptible para la mayoría de los relojes, y mucho menos para nosotros, pero si no tuviésemos en cuenta la teoría de Einstein y los sistemas de GPS no compensaran esos tiempos, esos desajustes,
lo que causaría son unos errores de navegación que se irían acumulando hasta alcanzar los 10 kilómetros al día. Nada estaría donde nos dijesen los navegadores y los teléfonos celulares, ni siquiera nosotros mismos. Esta es la aplicación más evidente de la teoría de relatividad de Einstein. Qué interesantes estos datos y en un objeto que usualmente estamos utilizando todos los días, ¿no? Como el GPS para poder ubicarnos en qué lugar que necesitamos llegar. Y bueno, esto sabemos que ahora está relacionado con todos estos científicos que nos estuviste contando, ¿no? Exactamente, sí, y pensar que es tan chiquita la diferencia y todo lo que se iría acumulando si no fuese corregido al momento. Exactamente. Bueno, nuestra siguiente curiosidad, y siguiendo esto con los agujeros negros, entonces hoy en día sabemos que los agujeros negros son reales. Recientemente en la película Interestelar, sí, yéndonos a lo que es el cine, ¿no? Hemos podido ver una de las mejores representaciones de lo que las ecuaciones de Einstein pueden llegar a contener. ¿Podés contarnos acerca de lo que trata o se observa en esta película? ¿Y qué tiene de interesante y por qué la nombramos? Perfecto. Bueno, Interestelar o Interstellar en inglés es una de las películas más hermosas que me tocó ver. Recomiendo a todo el mundo que tenga la posibilidad de verla que lo haga. Es una película muy real y lo único que voy a decir al respecto, para no spoilear a nadie, es que en la película se observa a humanos viajando a través de un agujero negro que en la película se lo denominó, o sea, se le pusieron un nombre que se llamaba Gargantúa, ¿sí? Esto, como digo, va a ser lo único que voy a nombrar de la película en sí para no spoilear a nadie que la vean. La premisa de Interstellar, o Interestelar en castellano, fue parte del trabajo de un físico teórico llamado Kip Thorne. Está asociado a una productora y ya había colaborado también en la película Contact, que no sé si la ves, que es muy buena, una obra que estaba basada en Carl Sagan, ¿no? Que fue una novela y después la hicieron película también. Sí, que también es muy conocida, ¿no? Contacto. Exactamente, sí, es un clásico, como quien dice. Hasta incluso en esa película, la segunda que nombraste, ¿no? Te hacemos referencia también a lo que fue el objeto más extraordinario que tuvimos históricamente, como el radiotelescopio de Arecibo. Totalmente, sí. Sí. Así que bueno, ella había tomado parte de este trabajo de esta película y ahora formó parte de Interstellar últimamente. Entonces, el trabajo más importante que tuvo en esta película fue traducir a imágenes comprensibles y atractivas también, porque es una película, pensemos que también necesitan tener público, o sea, si bien tenía que ser real, tenía que ser atractivo para la gente, ¿no? Entonces, tenían que pasar a imágenes a los agujeros de gusano y a los agujeros negros, que son dos elementos básicos en este viaje que hacen estos protagonistas que yo les nombré antes. El supervisor de los efectos especiales afirmó en una entrevista que es muy fácil caer en la trampa de romper las reglas de la realidad, y lo cierto es que esas reglas son bastante estrictas. O sea, lo que no querían hacer acá era caer en decir cualquier cosa, sino que todo lo que haya en la película sea basado en la realidad, ¿sí? Entonces, por eso fue tan complicado y tuvieron tanto trabajo. Y Kip, por su parte, aceptó ajustarse a esas reglas, o sea, de no pasarse al lado de la mentira, sino decir absolutamente toda la verdad. Y dijo que para mostrar los agujeros de gusano y el agujero negro, creó las ecuaciones que permitirían seguir los rayos de la luz según cómo rodean a un agujero negro o entran en un agujero de gusano. Así, lo que aparece en la película está basado en la teoría de la relatividad de Einstein. Esas ecuaciones dieron como fruto a la programación de un software completamente nuevo que podía interpretar los complejos cálculos de Thorne acerca del comportamiento de la luz. El resultado, algunos planos tardaban más de 100 horas en ser renderizados. El objetivo era evitar repartir el fallo. El primer paso que se dio fue la construcción del agujero de gusano, uno de los fenómenos astronómicos preferidos por los guionistas de ciencia ficción, ya que permite teletransportar a la gente de una punta de la galaxia a otra, ¿sí? Tanto naves, tripulaciones, planetas, todo con una base real, por supuesto. El resultado tras todos esos cálculos fue brillante estéticamente, que era lo que querían. Una especie de agujero
o esfera de cristal que reflejaba todo el universo. Pero las cosas podían complicarse y se complicaron. Se complicaron cuando el equipo decidió del mismo modo científicamente afrontar la visualización de un agujero negro, o sea, hacerlo visible para las personas. ¿Por qué era tan complicado? Para entenderlo hay que comprender la naturaleza de los agujeros negros, que ya de partida son ciertamente complejos de explicar. Todo tipo de fenómenos extraños y poco usuales ocurren a su alrededor. Es una concentración de masa tan elevada que genera un campo gravitatorio del que nada se puede escapar, ni siquiera la luz. Y en su centro existe una singularidad. La gravedad y el espacio son infinitos. O sea, son cosas que a nosotros, humanos mortales, como que no nos entran en la cabeza, ¿no? Y ahí es cuando se retuercen todas las leyes del tiempo que están ahí adentro. Si estás cerca de uno, o sea, si estás cerca de un agujero negro, el tiempo transcurre a velocidad distinta. Tenemos uno no muy lejos, por cierto, en el centro de nuestra galaxia, y posee una masa equivalente a 4 millones de soles. Un fenómeno importante del agujero negro es el disco de acreción, una especie de anillo amarillo de gas caliente procedente de otros soles. La materia orbita en torno al agujero negro antes de caer en él, como si fuese un desagüe, y ese disco lo que hace es inflamarse. Se inflama tanto que puede calcinar galaxias enteras. Eso es lo que se conoce como cuásares y se ha explicado, simplificado la astronomía, posiblemente hasta más allá del límite permisible. La cuestión es que el agujero negro de Interestelar, que se llamaba Gargantúa, así como su disco de acreción, son la imagen más icónica y perdurable de esta película. ¿Cómo se llegó a hacer esa imagen? El nuevo programa de renderizado tenía que prever que la luz no se movería en línea recta, como hace normalmente. Llamamos normalmente a lo que hace en todo el cosmos, excepto en las inmediaciones del agujero negro. Pero ocurrió algo inesperado, que el disco de acreción pasó a estar por encima, por debajo y enfrente del agujero. El agujero negro entonces deforma el espacio tanto que parece que estás mirando a una especie de cielo que se desploma, con un espacio negro intenso en el centro. Pero el centro del agujero negro absorbe toda la materia alrededor del universo que lo rodea, y eso crea una especie de disco giratorio alrededor de una esfera central. Es un arcoíris de fuego que gira en torno a la nada absoluta. El resultado de todo esto, como se muestra en la película, es visualmente impactante. Pero lo que nadie esperaba era que también resultara enriquecedor a nivel de conocimientos útiles. La simulación esta del agujero negro arroja tanta luz sobre el estudio de estos fenómenos y cómo se comporta la luz a su alrededor. Entonces, después de haber dicho todo esto, lo único que puedo decir es que vean la película, porque es maravillosa. Sí, la verdad es que esta película es es muy sorprendente a nivel científico, ¿sí? Por más que sea también a nivel cinematográfico, pero tiene mucha ciencia, ¿sí? Que nos ayuda a entender un poquito esto acerca de lo que hablaba Albert Einstein y un poquito de lo que hablaba también Stephen Hawking. Así que bueno, ¿qué te parece si de esta manera nos vamos a una pequeña pausa y después retomamos con nuestra figura estrella en el día de hoy? Dale, perfecto, me parece muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya retomamos con este tema. Bueno, ya retomando nuestro tercer bloque de nuestra radio FM 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, en el programa del Observatorio Astronómico de nuestro complejo científico, continuamos charlando con nuestra invitada, Carolina Coronel. Así que bueno, en este día, en el día de hoy, destacaremos a una figura femenina grandiosa, ya que no se conoce mucho de ella, como decíamos al principio, pero que ha hecho enormes descubrimientos. Damos inicio a Mujeres en la Ciencia. Mujeres que marcaron y marcan la historia y nos revelan respuestas a grandes incógnitas de la humanidad sobre mujeres en la ciencia. Son científicas, astrónomas, astrofísicas, radioastrónomas y astronautas. Escuchemos juntos Mujeres en la Ciencia.
Así que estamos hablando de Mileva Maric, que es la tercera figura en el día de hoy dentro de este tema relacionado a la relatividad. Y hoy queremos destacarla y por eso continuamos nuestra conversación con nuestra invitada y que también, bueno, ella ahora nos va a contar que tuvo un papel fundamental en esto de lo que fue la teoría de la relatividad. ¿No es cierto, Carolina? Sí, por supuesto. Bueno, contanos un poquito cuándo y dónde nació Mileva para ir conociéndola y acerca de su desarrollo académico también. Contanos un poquito acerca de ella. Bien, Mileva nació el 19 de diciembre de 1875 en la ciudad de Titel, que actualmente está ubicada en Serbia, siendo la mayor de 3 hermanos en su familia, digamos. Comenzó sus estudios cuando tenía 10 años de edad, atentos a esa edad, en el año 1886 en un colegio que era solamente para mujeres, para niñas. Posteriormente a esto, estudió en el Instituto de Educación de Sremska Mitrovica, donde había un magnífico laboratorio de física y química. Cuando se graduó en el año 1890, lo hizo con una calificación máxima en física y química y fue aceptada como estudiante privada en el Colegio Real de Zagreb, con una aceptación totalmente especial porque en ese lugar solamente se admitían hombres. Ahí mismo entabla amistad con otro genio, que seguramente lo conocen, de física y matemática, Nikola Tesla, que tuvo luego un gran reconocimiento académico. En 1896, Mileva empezó los estudios de medicina en la Universidad Suiza de Zúrich, pero solamente sigue durante 6 meses, ya que volvió a retomar física y matemática a fin de ese año en el Instituto Politécnico de Zúrich, el cual le otorgaba un título que le permitía dedicarse a la docencia en ambas materias. Bueno, nuestra siguiente curiosidad acerca de ella es cómo y cuándo comenzó su relación con Albert Einstein y qué decide por miedo de que estallara la Primera Guerra Mundial. Bueno, en ese instituto donde ella estudiaba, era uno de los pocos centros de enseñanza en los cuales se admitían mujeres. Ella era la 5ª mujer en ser admitida en toda la historia de ese lugar y era la única que estaba en su clase, que en total tenía 11 alumnos, entre los que se encontraba Albert Einstein. Mileva Maric tenía un carácter complicado, era poco sociable y caminaba con dificultad porque tenía una artritis congénita que le hacía tener una autoestima muy baja a pesar de toda su inteligencia y su formación. Mileva y Albert tuvieron una relación sentimental muy fuerte. Ella era 4 años mayor que él. Y la madre de Einstein, que era alemana, nunca vio con buenos ojos esa relación que tenían, ¿sí? De hecho, cuando hablaba de Mileva, la definía como, decía esto: ella es un libro igual que vos. Tenés que tener una mujer al lado. Cuando tengas 30 años, ella va a ser una vieja bruja. Eso era, textuales palabras, lo que decía la mamá de Einstein sobre Mileva. En 1901, ella queda embarazada, sin estar casados, lo cual provoca una situación social muy difícil en aquellos momentos, imaginémonos. Tuvo que abandonar sus estudios, a pesar de que solamente le faltaba un solo examen. Mileva se fue a la casa de su hermana en Serbia, donde en 1902 dio a luz a una niña que se llamaba Eliezer, que dio en adopción cuando cumplió 1 año de edad. Einstein, a todo esto, nunca le informó a su familia que había sido padre. En 1903, Mileva y Einstein se casan en la capital de Suiza. En ese entonces Albert tenía 24 años y ya había terminado sus estudios, consiguiendo trabajo como técnico en la oficina de patentes de Berna. En 1904 tuvieron otro hijo que se llamaba Hans Albert, y es ahí cuando Mileva decide dejar de lado toda su profesión y su investigación para ponerse al cuidado de su familia. En 1905, Albert publicó 4 artículos, de los cuales uno de ellos incluía la teoría de la relatividad que habíamos nombrado antes, que revolucionó a todo el mundo científico y lo llevaría a convertirse en un genio. En 1910 nació Eduard Tate en Zúrich, afectado de un retraso mental que necesitaba de cuidados muy especiales. Mileva entonces se dedicó en cuerpo y alma a sus cuidados, lo cual significó un alejamiento a Einstein.
En esos momentos todavía ella lo estaba ayudando en la preparación de las clases y conferencias que emitía Einstein. En 1911 se trasladan los dos a Praga, donde le ofrecieron a Albert un puesto de profesor en una universidad y regresaron a Zúrich en 1912. En 1913, Albert inicia una relación extramatrimonial con su prima, Elsa Lowenthal de Berlín. Ella era separada y era madre de 2 hijas, y acondicionó todo su hogar para que Albert solamente se dedicara a la investigación y nada más. Obedeció todas las órdenes, como restringir el número de visitantes que aspiraban a hablar con Albert por su fama. Mileva, por otro lado, no quería trasladarse a Berlín, era consciente, totalmente consciente del final de su matrimonio, aunque finalmente lo termina haciendo, teniendo que soportar duras reglas de convivencia establecidas por Einstein, entre ellas que su ropa esté bien ordenada, que le sirva la comida y que le ordenada el estudio y su dormitorio. Ante el miedo de que estallara la guerra mundial y su situación matrimonial, Mileva decide entonces regresar a Zúrich a vivir a una pensión que tenía gran escasez de recursos, hasta que empieza a dar clases de música y matemáticas, lo que hace que su situación económica mejore y consiguió alquilar un piso y dar mejor vida a sus hijos. Bueno, es una figura muy importante en lo que fue, digamos, los avances científicos de Albert Einstein, ¿no? Y contanos, ¿qué descubrió Mileva Maric y qué aportó y cuándo contribuyó en estos descubrimientos de Einstein? Bueno, Mileva, como ya sabemos y hemos escuchado, tenía gran preparación académica, había desarrollado investigaciones sobre la teoría de los números, cálculo diferencial e integral, funciones elípticas, la teoría del calor y la electrodinámica. Se cree que los conocimientos matemáticos de Mileva fueron indispensables para que Einstein pudiera desarrollar sus teorías, y además coincide que los años más creativos de Einstein los compartió con investigaciones con ella. La separación matrimonial y el estallido de la guerra mundial provocaron una gran tristeza a Mileva, que derivó en una depresión. Le concede el divorcio a Einstein en 1919, y en el mismo pacto de divorcio se acuerda que si Einstein ganaba el premio Nobel, gran parte de la cantidad que éste recibiera de premio sería para ella. Einstein en 1921 logra el premio Nobel, y con ese dinero Mileva compra un edificio en Zúrich que le permitía vivir un poco más holgada y más tranquila con sus hijos. A pesar de haber recibido todo el dinero y de las pruebas contundentes de que el trabajo fue de ambos, no fue reconocida en la teoría de la relatividad general. O sea, no se la nombró en ningún lado. De hecho, si a mucha gente le preguntas quién es Mileva Maric, no la conocen. Así que eso fue muy fuerte para ella, muy doloroso. Pero bueno, Mileva, callada y sin ningún tipo de reconocimiento por sus logros ni tampoco por su trabajo. De hecho, murió en 1948 conservando el apellido de Einstein, lo cual aún figura en su tumba en Zúrich. Y acá vemos que es una reivindicación silenciosa de todo el trabajo en el éxito de Einstein, ¿no? Del investigador. Así que bueno, Mileva Maric, mujer Einstein, y entonces, en este caso la podemos nombrar como la madre de la teoría de la relatividad. Contanos tu mirada al respecto y por qué es importante destacar a las mujeres en la ciencia. Bueno, la primera pregunta, si Mileva es la madre de la teoría de la relatividad, sí, totalmente, y sin dudarlo. Porque según se cree, y existen pruebas de eso, aportó toda la matemática que Albert necesitaba. Albert se dedicaba más a la teoría en sí, y ella aportó todo lo que serían los números, ¿no? ¿Y por qué es importante destacar a las mujeres en la ciencia? Porque tienen todos los descubrimientos y todo lo que hacen las mujeres tienen el mismo valor intelectual y valor en sí de los descubrimientos, al igual que los hombres, o sea, no hay diferencia. No habría por qué dejar a las mujeres de lado si pueden ser tan inteligentes, más o menos, que un hombre, ¿no? Así es. Bueno, y ya, nuestros mensajitos o nuestras últimas preguntitas en este caso, y un poquito más personal, destacando, ¿no?, a las mujeres
digamos, en la ciencia, ya que han pasado mucho tiempo ocultas o escondidas de su trabajo y que han sido base siempre de algún descubrimiento, ¿no? Contanos qué mensaje inspirador le dejarías a las niñas y mujeres que siguen el camino de la ciencia y la tecnología. Bueno, primero y principal, quiero decir a los niños y no tan niños, que nunca dejen de ser niños. Algo medio contundente, pero cuando uno crece, muchas veces lo que sucede es que dejamos de ser niños. Dejamos de sorprendernos, dejamos de pensar como niños, y eso es algo muy valioso en realidad. Así que decirle a las niñas y mujeres, niños y hombres también, que nunca dejen de ser niños, y a los adultos lo mismo. En cuanto a eso, y muy ligado a ser niño, está lo que es la curiosidad, que es lo más hermoso que tenemos en esta vida, ¿no? O sea, asombrarnos del mundo, poder descubrir cosas, entender cómo funciona todo. Eso es muy, muy importante que nunca se pierda. No dejen de soñar nunca, sigan sus sueños, sean cuales fueren, y si por supuesto si están ligados a la ciencia, más todavía, motivarlos a eso, a no dejar de perseguirlos. La limitación en todo lo que uno piense está solamente en la cabeza, o sea, nunca hay que pensar que las cosas son imposibles. De hecho, como retomando del libro de Alicia en el País de las Maravillas, como decía el sombrerero loco, solamente algo es imposible si así lo crees. Así que nada es imposible por más loco que parezca. Y para los pequeños y pequeñas científicas y científicos, quiero decirles esta frasecita de Carl Sagan, que dice que en algún lugar algo increíble está esperando por ser descubierto. Bueno, con estas lindas palabras que nos acabas de decir, vamos a saludarte y agradecerte por haber participado con nosotros en el programa de hoy. Y bueno, algún mensaje final que quieras dejarnos, te cedemos el espacio para que lo hagas. Bueno, muchas gracias. Bueno, principalmente agradecerte a vos, Leo, la invitación, a vos y a todo tu equipo. Felicitarlos por su trabajo diario, y todas sus ganas y fuerza para seguir haciéndolo, que es muy importante esto para toda la gente que nos está escuchando. Aprovecho también para saludar y mandarles un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan, a toda la audiencia. Mandarle un saludo también a mi papá que se encuentra en Brasil, decirle que lo quiero mucho y lo extraño. Saludos a mis amigas, a mis amigos, a mi novio, a mi mamá, a toda mi familia. Me quiero despedir con una frase que siempre la digo, que es que no te digan que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Así que a seguir persiguiendo lo que uno quiere y seguir luchando por eso. Quiero invitarlos además a mi página de Facebook Astronomía Argentina, que ahí tenemos novedades de todo lo que anda pasando en el ámbito espacial. Y quiero decirle a todos que se animen a soñar, que nada es imposible. Así que les mando un abrazo muy grande y les agradezco muchísimo por escuchar. Bueno, de esta manera agradecemos la participación de nuestra invitada Carolina Coronel y bueno, de esta manera te seguimos acompañando en nuestra radio FM 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica. No te vayas, que ya venimos con más.